is Anarchast. Hola amigos de Anarchast Español, soy Luis Fernando Durán Aparicio. Tenemos una persona muy interesante hoy, es de hecho uno de mis ídolos, uno de mis héroes, Juan Ramón Rayo. Él es un economista español de la escuela austriaca, él es escritor y docente en varias universidades y también es conocido por su presencia mediática en espacios de análisis económico. Escribe bastante, está bien ocupado, de hecho ahorita su hora local son las 9:40 de la noche. No para este señor, por eso lo admiro tanto. Es socio, fundador del Instituto Juan de Mariana y su actual director, ¿verdad? Es licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad de Valencia. Tiene muchas otras cosas que ha hecho. Tiene máster en la Economía de la Escuela Austriaca y doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ahorita es profesor y codirector del máster en Economía del Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau. Entonces con nosotros tenemos Juan Ramón Rayo. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias a vosotros por la invitación. La pregunta que siempre hacemos en Anarchast es ¿cómo te volviste un anarquista? Pero aquí le vamos a hacer un pequeño twist, ¿verdad? Porque estuvimos hablando ya por correo electrónico y ahorita antes de empezar a grabar de que estás abierto a la teoría, pero como que todavía andamos ahí bailando. Y te explico nada más rápidamente, hice en Facebook en un par de páginas, ¿qué les gustaría que platicara yo con Juan Ramón? Y me dijeron, una de las preguntas fue, ¿qué le falta para volverse anarquista? Entonces esa es la vuelta que le doy ahorita a la pregunta. No, yo no me considero anarquista, pero tampoco me considero antianarquista. Es decir, la anarquía es un campo de investigación verdaderamente apasionante. Creo que es una parte de la filosofía política, de la teoría económica, de la sociología, que hay que desarrollar, que es vital desarrollar. Yo tiendo a estar más cercano a pensar que sí es viable. No me han ofrecido argumentos en contra suficientemente robustos como para pensar que una sociedad sin un Estado, es decir, sin un monopolio territorial de la violencia que ha adquirido esa potestad de manera coactiva, sea indispensable. Y por tanto, en tanto en cuanto no me han ofrecido o no he visto argumentos suficientemente sólidos en contra, tiendo a estar más bien cercano a creer que sí es posible, pero es una creencia en el sentido de que tampoco me han ofrecido argumentos robustos, sólidos, a propósito de que un sistema sin Estado sea viable a largo plazo. A corto plazo es evidente que lo es. De hecho, el caos podría ser un tipo de viabilidad, ¿no? La cuestión es demostrar, dicho en términos quizá un poco más de teoría económica más avanzada, que es posible llegar a un equilibrio Nash, y un equilibrio Nash en el que no haya Estado. Es decir, que una situación en la que ninguna parte tiene incentivos a desviarse para, en este caso sería machacar, masacrar, dominar o controlar a la otra. Por tanto, que se puedan alcanzar equilibrios de poder que no tengan un carácter coactivo, que no sean de sometimiento, de control de uno sobre otro, y que esos equilibrios de poder sean razonablemente estables. No puedes, obviamente, pedirle a ningún sistema político que sea eternamente estable, porque entonces tampoco podría nadie defender el Estado, ni podría defender otras formas de gobierno, pero sí se le puede pedir que sea razonablemente estable, es decir, que no esté condenado inmediatamente a desaparecer o a desaparecer en muy corto plazo, o incluso que tenga características estructurales que vuelvan a esa forma de gobierno, ya digo, estructuralmente inferior o intrínsecamente inferior, por ejemplo, en cuanto a defensa o en cuanto a supervivencia, frente al Estado. ¿Y esto por qué? Bueno, yo puedo estar de acuerdo en que éticamente, pues sí me podría considerar sin ninguna duda anarquista. Es decir, sí veo que hay un problema de legitimidad clarísimo en los estados modernos y que no es un problema de legitimidad que no se salva, que no se solventa, que no se subsana por muy pequeño que sea el Estado. Es decir, el pecado original, digamos, subsiste ahí por muy pequeño que sea el Estado. Pero si no se me prueba que por muy puritanos éticamente que seamos, en el sentido de, bien, acabemos con el Estado,
esa situación pueda ser estable, no tiene ningún sentido abrazar el anarquismo, porque sería un abrazo de muy corto plazo y rápidamente veríamos cómo emerge otro Estado. Por tanto, lo que falta sobre todo es esa parte, es mostrar que un sistema político sin Estado puede ser razonablemente estable frente a las dinámicas de conflicto internas, es decir, que pueda resolver conflictos internamente sin una guerra intestina permanente, y también que sea razonablemente estable frente a conflictos externos, es decir, que pueda articular una defensa medianamente creíble frente a otros invasores. Eso es una de las cosas que más me gusta de ti, tu pragmatismo. Lo que estás diciendo, en otras palabras, o sea, estoy a favor de eso, pero tenemos, o sea, ahorita está esto y esto es lo que estamos utilizando. Eso me lleva a otra pregunta que tiene varios puntos. Por ejemplo, en una sociedad libre, con mercado libre y sin gobierno, ¿cómo funcionarían los servicios privados, verdad? Lo que estabas ahorita diciendo, la legislación, la justicia, la seguridad, policía, la cual la desprecio, la que es del Estado, la defensa, o sea, el ataque extranjero, que es lo que estabas diciendo. Otra de las cosas de que puse en el foro ahí en Facebook que me dijeron es, ok, sí, o sea, sabemos el qué, pero queremos saber tu perspectiva del cómo. Entonces, ¿cuál es tu ideología acerca de cómo podemos hacer esto? Y esto va a tomar tiempo, o sea, que hablemos de esto. Una de las cosas que me dijo alguien es, las cosas que quieres implementar en una revolución liberal para España, ¿podrían ser aplicables en los países latinoamericanos? Vamos a ver, no hay ninguna reforma de la estructura de los mercados o de la estructura de la sociedad que no se pueda aplicar en otros países con ciertas características. Obviamente, al final siempre hay cierta idiosincrasia a la que te tienes que adaptar, pero es más cuestiones menores, cuestiones organizativas concretas, más que de fondo de estructura de los mercados. Entonces, en abstracto o a priori no hay en absoluto ninguna incompatibilidad. ¿Cuál puede ser la incompatibilidad? Y no solo con los países latinoamericanos, también con España. Para que todas estas reformas salgan adelante hace falta un sustrato de sociedad civil que abrace, que esté dispuesta a aceptar y a reclamar y a defender frente a los que quieren cargárselas este tipo de reformas y este tipo de instituciones libres. Entonces, esa masa crítica social que es al final la que sustenta cualquier sistema político, también por desgracia el sistema político que tenemos hoy, esta especie de socialdemocracia, en algunos países algo más seria, por ejemplo en los países nórdicos, en otros países algo más populista, como podría ser España o también Latinoamérica, pues claro, ese sustrato social que sí sustenta ese régimen que tenemos hoy, obviamente hoy no existe para sustentar un cambio de sistema político mucho más abierto a la sociedad civil, al mercado, a las comunidades privadas, etcétera. Y eso es lo que falta, y esa es una tarea de muy, muy, muy largo plazo. Bueno, tampoco hace falta extendernos a 200 o 300 años, pero muy largo plazo pueden ser 50 o 60 años yendo las cosas bien. ¿Por qué? Pues porque los cambios de mentalidad son muy lentos. Una vez una persona ya se ha amueblado ideológicamente la cabeza, a partir de los 30, 35, es muy complicado que cambie de ideas. Por tanto, al final los cambios profundos de ideas, de mentalidad, de formas de ver la sociedad, de paradigmas sociales, ocurren en la juventud y por tanto hay que esperar varias generaciones hasta que haya habido una sustitución, digamos, de una masa crítica importante para que, digamos, en una sociedad, cortando temporalmente en un momento, tengas una mayoría de individuos, una mayoría además amplia, no puede ser tampoco un 51% que esté a la gresca con el 49%, sino un consenso bastante extendido, que abrace estas ideas liberales, libertarias o incluso anarquistas. Pero claro, para eso, insisto, no solo has de ir persuadiendo a las generaciones que vayan llegando cada año, sino que además has de ser más persuasivo que las otras ideologías. Y de momento lo que estamos viendo es que quizá si haya hoy más liberales que hace 10 años o que hace 15, pero también hay muchos más comunistas, muchos más socialdemócratas incluso, y por tanto, bueno, no está tan claro que, por desgracia, a 50 años, ni siquiera a 50 años o 60 podamos llegar a estas reformas, que son reformas orientadas al Estado mínimo, ni siquiera a la anarquía,
que tan beneficiosas serían para la sociedad. Pero al menos hemos de conocer y no hemos de equivocarnos ni engañarnos en cuál es el camino a seguir, y el camino a seguir es bottom-up, de abajo arriba, es decir, persuadir al conjunto de la sociedad, a mayorías silenciosas amplias, de que ciertas decisiones y ciertas características institucionales del Estado actual no son legítimas, no son convenientes, no son tampoco eficientes, o no son las que más riqueza para todos son capaces de generar, y por tanto deben ser reemplazadas por órdenes sociales, de mercado y comunitarios, pues de carácter voluntario. Claro, eso es bien importante, y me preguntaron algo similar en uno otro de mis videos, que cómo podemos hacer esto, y la respuesta es la educación, como tú lo estabas comentando. Entonces, ¿cómo tú verías, o sea, o qué tú crees que sea lo más importante acerca de la educación, o dónde nos deberíamos de enfocar? Porque tú haces muchas maneras de educación. Para una persona que no tiene, por ejemplo, el alcance que tú tienes, ¿cómo le podríamos decir a los que nos están viendo? ¿Qué pueden hacer ellos para poder ayudar a esto? Bueno, dar la batalla ideológica allí donde se tenga ocasión. Obviamente tampoco es cuestión de ser un fanático que esté a todas horas y en todo momento discutiendo sobre todo, incluso con gente que no está interesada, porque entonces te vuelves una persona molesta y desagradable, pero siempre que se plantee o que surja una discusión política donde ambas partes tengan una cierta voluntad de entendimiento y de discusión, desde luego ahí sí, ahí plantear la batalla de las ideas. Siempre insisto que se tenga ocasión. Un caso muy claro es Twitter. En Twitter pues hay gente, es mi caso, que está para discutir. Entonces, obviamente, si vas a plantear ciertas cuestiones, pues vas para debatir. No es que tú con Twitter no molestas específicamente a nadie que no quiera debatir sobre esto, ¿no? Quien te sigue y se relaciona contigo es por esto. Facebook igual. Luego, círculos de amigos. Pues bueno, si hay algún amigo que esté interesado, pues obviamente hay que intentar persuadirle, tampoco machacarle continuamente, pero no hay que ocultar las ideas ni hay que amilanarse ante ideas que son mayoritarias, siempre y cuando tengamos buenos argumentos. Y si no hay buenos argumentos, que creo que esto es también un problema de muchos liberales que tienen muy buenas intenciones, muy buena voluntad, muy buenas intuiciones, pero les falta reforzar su carga argumental, hay que hacer el trabajo. Y el trabajo implica ser mejor argumentalmente siempre que tu contrincante. No tratar de engañarle, no tratar de vencerle a través de tretas argumentales, sino si de verdad queremos persuadir a la otra persona para que vea que estas ideas son consistentes, lo que no nos basta es, como les puede bastar a otros, que lo que aspiran es a tomar el poder sobre la ignorancia generalizada, lo que no nos basta es engañarle, lo que no nos basta es aparentar que le hemos machacado, que le hemos ganado, sin de verdad ni siquiera estar nosotros mismos convencidos de que tenemos razón. Por tanto, si hay objeciones válidas, que normalmente las hay, porque si no hubiese objeciones válidas, una de dos: o todos los demás son absolutamente estúpidos y nosotros somos unos iluminados que hemos llegado a la verdad, cual no es el caso, o si no vivimos en una sociedad liberal es porque habrá muchas objeciones muy válidas que a mucha gente le hagan dudar y le hagan llevar a no querer avanzar hacia una sociedad más libre. Entonces son todas esas objeciones las que hay que ir desmontando y las que hay que ir aprendiendo cómo se desmontan. Si ya están desmontadas en alguna parte, que es muy probable que lo estén, pues hay que leerse esas refutaciones, estudiarlas, analizarlas y comprenderlas. Y si no lo están, que en muchos casos tampoco lo está, especialmente aquí diría, ya que estamos en un programa sobre anarquía, no hay una teoría anarquista verdaderamente sólida, sí que hay bastantes intuiciones o bastantes teorías sueltas muy interesantes, separadas, pero no hay una teoría general, si lo queremos decir, pues hay que, desde luego, seguir trabajando en ese campo antes de lanzarse a la piscina de defender sin tener todas las espaldas cubiertas. Y con esto tampoco quiero decir que no se puedan plantear dudas o cuestiones puntillosas e interesantes al interlocutor. Es decir, obviamente uno no necesita tener un sistema filosófico o de teoría política cerrado en defensa de la anarquía para decirle: oye, ¿tú te has planteado el problema de la legitimidad del sector público? ¿Tú te has planteado que el Estado es capaz de quitarnos dinero y si un señor particular lo hace, lo enviamos a la cárcel? ¿Tú te has planteado por qué el Estado
es decir, ¿por qué rechazamos, por ejemplo, los trabajos forzosos y en cambio en algunos países se acepta el servicio militar obligatorio? Es decir, todo eso se puede plantear, pero con prudencia, sobre todo si no se tiene, ya digo, las espaldas cubiertas de cara a tener todos los puntos de réplica y de alternativa política bien dominados y bien controlados para poder persuadir al otro. Y persuadir al otro, insisto, esté el otro donde esté, siempre y cuando quiera debatir en términos sinceros y honestos. Es decir, familiares, amigos, medios de comunicación locales, medios de comunicación regionales, medios de comunicación nacionales, redes sociales, etcétera. Siempre que haya la oportunidad de plantear estos debates y de plantearlos con argumentos sólidos, adelante. Eso es la batalla de las ideas. Eso me encanta y de hecho lo que comentaste es bastante poderoso porque muchas veces cuando, o sea, lo primero que dijiste, las personas que ya pasan de los 35 se empiezan como a solidificar mentalmente. Entonces yo he visto que la manera más poderosa de ayudar a la gente a entender las ideas del liberalismo y del anarquismo es no dando opiniones fuertes, pero transmutando una opinión fuerte en una pregunta, como lo acabas de hacer. ¿Has pensado acerca de esto? ¿Qué piensas del otro? Eso es lo que yo he visto que me ha ayudado más. Una pregunta, o sea, más pragmático, la legislación. ¿Tú cómo verías eso porque muchas personas dicen, bueno, los rateros nada más van a estar ahí, o sea, en un estado muy pequeño, en el anarquismo, los rateros van a estar a la orden del día. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles son unos ejemplos de legislación y justicia en un mercado libre? Sí, vamos a ver, en un estado mínimo pensar que va a haber ladrones o criminales no tiene mucho sentido. Es decir, un estado mínimo, los ladrones o criminales que puede haber son los mismos que hay hoy. Básicamente porque hoy en materia de defensa, seguridad y justicia ya gastamos en torno a ese 3 o 4% que sería lo que habría que gastar en un estado mínimo, ya está. Es decir, si el estado mínimo ya lo hemos tenido, en el siglo XIX había un estado mínimo. En Estados Unidos, por ejemplo, estaba en torno al 5, al 6, en Suecia, Noruega, etcétera. Países hoy tan admirados por la socialdemocracia también tenían un estado del 5, del 6, y era eso, básicamente un estado de controlar la seguridad. Por lo tanto, si hoy tenemos delincuencia, que obviamente la hay y ninguna sociedad puede aspirar a eliminarla totalmente, sobre todo por la vía represiva, pues también la podría haber un estado mínimo, pero eso no implica que el estado mínimo sea inválido. Obviamente es más delicado el tema de cómo eso se podría articular en medio de la anarquía, porque ahí ya el modelo, digamos, de autoridad ya cambia. En un estado mínimo el modelo de autoridad se mantiene para lo crucial, que es quién es el resolutor último de conflictos, quién es el que en última instancia decide quién tiene razón y quién no la tiene. Y esa es pues digamos la pirámide legislativa, ¿no? Es decir, en la cúspide quién está. Y yo creo que eso es un tema que aparentemente en los estados modernos tienen resuelto, porque dicen, bueno, en la cúspide que está la Constitución, pues toda la legitimidad emana de la Constitución, pero que tampoco es realmente así, porque la legitimidad última no emana de la Constitución, emana del constituyente. Pero claro, el constituyente es el pueblo, ¿y qué es el pueblo? ¿Y cómo definimos el pueblo? Es decir, ¿cómo definimos la composición del pueblo? ¿Qué mayorías son necesarias? ¿Dónde definimos hasta dónde puede llegar el pueblo y hasta dónde no puede llegar? Porque parece ser que muchos ciudadanos hoy, en España por ejemplo, no aceptarían, no sé, que se constitucionalizara el derecho de los políticos a masacrar a la gente, por ejemplo. Aunque hubiese un 51% de las personas dispuestas a votar eso, el 49% restante muy probablemente se opondrían con uñas y dientes a que esta medida saliera adelante. Por tanto, claro, el tema de la legitimidad no está tan claramente resuelto ni siquiera en un sistema estatal. La ventaja del sistema estatal es que en apariencia lo resuelve. Y como en apariencia lo resuelve, la gente se puede olvidar de ese asunto. Es decir, digamos que se ha logrado un equilibrio Nash a través de lo que llamaríamos en teoría económica, política, un punto Schelling, un punto focal, al que todo el mundo mira. Todo el mundo acepta que este sea el árbitro, y como todo el mundo acepta que este sea el árbitro, que es una decisión más o menos arbitraria que sea así, porque no tendría por qué ser así, ese árbitro funciona más o menos. Y el riesgo de la teoría o de la praxis anarquista, ¿cuál es? Que claro, si tú rompes ese equilibrio, y es legítimo defender su ruptura, no digo que no,
hay que pensar qué le sustituye. Exacto. Y claro, aunque tú puedas prever que surjan otros equilibrios Nash, otros puntos focales que sirvan como equilibrio más o menos estable, claro, cómo se pasa de un equilibrio a otro no está ni mucho menos claro, sobre todo si tú rompes el equilibrio estatal actual sin que tengas una base social bastante amplia. Y te voy a poner un ejemplo al respecto. Por ejemplo, yo creo que esto es un razonamiento quizá un poco naif, tampoco quiero pontificar sobre esto porque no he hecho ni mucho menos el trabajo de campo necesario para estudiarlo, pero bueno, no es una hipótesis tan descabellada. Liechtenstein, por ejemplo. Yo creo que la sociedad de Liechtenstein es una sociedad lo suficientemente madura como para que si mañana desaparece el Estado, no cambien radicalmente las cosas. ¿Por qué? Pues porque la gente no se está machacando entre sí, reconoce que la fuente de legitimidad puede ser el monarca, tal vez, pero es el monarca en tanto en cuanto mantiene un orden social que permite a la gente convivir pacíficamente y sacar adelante sus asuntos personales en un sistema de armonía. Liechtenstein tampoco tiene ejército en este sentido, por tanto, si ningún país invade a Liechtenstein, ¿por qué es? Pues es porque no se considera, porque la población de esos países no considera legítimo invadir a Liechtenstein y masacrar a la población que allí vive para colonizarlos. Entonces, ahí ya hay otros equilibrios claros que permitirían probablemente que si la estructura política tradicional no es que si se cae por golpes de Estado, etcétera, obviamente sería muy disruptivo, pero que si simplemente la gente se desprendiera o se fuera marginando esa estructura política, los focos de legitimidad seguirían de manera muy parecida a donde están. Probablemente surgirían otras autoridades que no tendrían potestad, pero sí autoridad, es decir, ascendencia sobre la población para, si hay un conflicto, pues ¿quién es el árbitro al que nos acogemos? ¿Es legítimo que si entre dos partes no estamos de acuerdo con un árbitro nos empecemos a pelear entre nosotras? No, todo el mundo más o menos en esta sociedad acepta que esto no es legítimo, que hay que intentar resolver pacíficamente estos conflictos. Por tanto, si por ejemplo dos partes no están de acuerdo en el árbitro, a lo mejor hay que permitir que se haga por sorteo. Bueno, estas son normas de tipo consuetudinario que van surgiendo, que irían surgiendo, pero que al final permitirían mantener esa armonía social y esa convivencia social sin necesidad de que haya un centro único de poder que la imponga. Entonces, esa sociedad civil madura, que al final lo que necesitas es una sociedad civil muy madura, en ciertas partes del mundo yo creo que sí que existe. Liechtenstein es un caso, yo creo, bastante evidente de esto, ¿no? Es decir, eso sí parece una Arcadia feliz sin una estructura política muy definida, ¿no? Porque de hecho formalmente es una monarquía absoluta, bueno, algo constitucionalizada, pero vamos, una monarquía absoluta, pero que el rey obviamente no ejerce ningún poder, porque tú te lo encuentras por la calle, cualquiera podría agredirle, cualquiera podría derrocarle, cualquiera podría dar un golpe de Estado, pero no pasa nada de todo esto, y eso es porque los equilibrios sociales están adecuadamente conformados al margen del Estado que se haya creado. Entonces, en una sociedad sin Estado, tú hablabas sin gobierno, yo el término gobierno prefiero reservarlo para gobernanza o ciertas formas de resolución de conflictos que no tienen por qué ser estatales, de carácter estatal o de carácter, porque público tampoco es un adjetivo que me gusta reservárselo para el Estado, ¿no? Entonces, puede haber gobiernos no estatales y en ese sentido sí creo que ciertas sociedades podrían conformar esas gobernanzas alternativas que no pasan por el Estado. Preguntabas también por formas donde esto ya está funcionando. Bueno, a nivel supraestatal está funcionando. Es decir, no hay un Estado mundial que sea un resolutor último de conflictos. Los Estados se han tenido que poner de acuerdo entre sí. Bueno, uno podría pensar incluso Estados Unidos, que actúa como ese policía mundial y como ese Estado mundial. Pero es que ni siquiera. Es decir, Estados Unidos no actúa como policía de Rusia o de China. Es decir, Europa quizás sea un protectorado estadounidense. Y algún país más en la órbita de Estados Unidos, pero Latinoamérica tampoco actúa, o muchos países tampoco actúan sometidos a ese protectorado. Entonces, hay muchos países que no se someten a Estados Unidos y sin embargo sí se ha alcanzado un equilibrio
de poder, que ya veremos cuánto dura, por supuesto se puede romper, pero entre los diversos estados. Y sí hay mecanismos, tanto en derecho internacional público como en derecho internacional privado, para resolver esos conflictos que puedan surgir sin que haya, ya digo, coactivamente una autoridad última que lo resuelva. Simplemente se llegan a acuerdos, el sustrato social de los estados no permite que, por ejemplo, hoy ante un conflicto se declare una guerra, es decir, imaginemos pensemos en el conflicto Rusia, Ucrania, Europa, Estados Unidos. Es un conflicto candente, caliente, donde todas las partes pues están teniendo tentaciones de pasar a mayores, pero no lo están haciendo. Al menos de momento. ¿Y por qué no lo están haciendo? Porque no tienen una legitimidad social que les autorice a las primeras de cambio, pues que Rusia invada Europa, que Estados Unidos invada Rusia, etcétera. Más allá incluso de lo que podríamos pensar mero tacticismo militar. Es decir, no se trata solo de pensar, bueno, es que no estoy seguro de que vaya a ganar esta guerra, entonces no me interesa meterme en ella. Ese es un elemento que puede llevar al equilibrio de poder, pero no es el único. Es decir, los estados modernos no solo se debaten entre equilibrios de poder entre estados, sino también equilibrios de poder intraestado. La sociedad civil, incluso otras instituciones del Estado, o bueno, del Estado y fuera del Estado, pueden hacer de contrapoder y pueden presionar mucho para que el Estado pierda su legitimidad, para que se diga este emperador está desnudo cuando entra en una guerra. Entonces, al final, una sociedad sin Estado podría funcionar si todos estos equilibrios de poder están adecuadamente alineados y adecuadamente contrapesados unos con otros. Que esto pueda funcionar o que a esto se pueda llevar a cabo es una cuestión que la teoría económica, la filosofía política o incluso la antropología no ha atestiguado, y por eso yo soy relativamente escéptico, pero también soy escéptico en el otro sentido porque tampoco nadie ha probado indubitadamente que esto sea inestable per se o que esto no pueda funcionar. Sí, o sea, respeto todo lo que me has dicho. Nada más hay un par de cosas. Por ejemplo, han habido unas cuantas sociedades anarcocapitalistas. Por ejemplo, el Viejo Oeste aquí en Estados Unidos. Yo vivo en Dallas. Muchas de esas cosas se privatizaron. Lo de la justicia, iban un intermediario o un árbitro. Entonces, a lo que me refiero es, por ejemplo, si Estados Unidos y Canadá son independientes de sí mismos y Texas de Oklahoma, ¿por qué no? O sea, cada ciudad, cada persona, ¿verdad? O sea, eso sí se puede hacer, y la manera de hacerlo sería pues básicamente la adhesión de las ganancias y las pérdidas, ¿verdad? Porque pues todo mundo, ya sea si nos queremos comer una dona o si queremos comprar un carro, vemos cuáles son las ganancias y cuáles son o sea, qué podemos perder. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso es un análisis muy economicista de la teoría política y de los equilibrios políticos de poder que se podrían alcanzar. Es decir, es verdad que el coste económico, por ejemplo, de una guerra hay que tenerlo en cuenta, y que precisamente porque las guerras suelen ser devastadoras, a los contendientes puede no interesarles entrar en guerra, pero es decir, la declaración de guerra o de no guerra no se mueve únicamente por consideraciones económicas, e incluso te diría que en ocasiones por consideraciones económicas puede ser interesante invadir un país. Es decir, no sé si, bueno, Irak probablemente no era rentable, pero a lo mejor hicieron el cálculo de que, o algunos hicieron el cálculo de que podía ser interesante, y uno podría haber defendido que Estados Unidos invadiera Irak por consideraciones estrechamente económicas. Entonces, los equilibrios de poder son más, o han de ser más amplios. ¿Y han de ser más amplios en qué sentido? Pues de la misma manera que hoy una sociedad no acepta, por ejemplo, que un gobierno, un Estado, mejor dicho, cierre un periódico, no lo aceptarían. Sería muy... Bueno, en algunos países se sigue aceptando, por supuesto, pero en Europa, por ejemplo, es muy raro. Ha habido episodios, etcétera, pero el gobierno del Estado de turno no puede decir: este periódico no me gusta, lo censuro. Y no puede, no porque no tenga ganas de hacerlo, sino porque la sociedad no se lo permitiría de ninguna de las maneras. Entonces, de la misma manera, y esto ya tampoco por consideraciones económicas, ni de nada, simplemente porque se considera que la libertad de expresión basada en la propiedad del medio es lo suficientemente legítima como para que el gobierno no esté legitimado a su vez para cercenarla. Y en el caso de la guerra,
pues algo similar ha ido pasando. Es decir, las sociedades se han ido volviendo cada vez menos belicistas y las razones que hay que ofrecer para entrar en guerra son cada vez más reforzadas y son cada vez más, tienen que ser de más peso, más capitales. Entonces, en la medida en que esta tendencia se vaya acrecentando, pues evidentemente el Estado va perdiendo parte de su razonabilidad o de su función. Es decir, el Estado, al final, la función probablemente esencial que tiene otras, no digo que no, pero la esencial que tiene es hacer la guerra. Entonces, si esa función se pierde, porque se llegan a equilibrios de poder donde, insisto, o no se quiere hacer la guerra o hay maneras alternativas de hacer la guerra, y aquí estoy pensando en cambios tecnológicos que puedan permitir otras formas de hacer la guerra, donde el Estado ya no sea tan eficiente o una herramienta tan adecuada para ello, el Estado perderá parte de su legitimidad. Pero aquí también volvemos un poco a lo que comentaba antes. Es decir, imaginemos que en Europa occidental la sociedad civil se va volviendo tan madura como para rechazar por sistema el inicio de la agresión exterior, es decir, la declaración de guerra. Bueno, en principio podríamos pensar, bueno, pues el Estado ya no hace falta. ¿Por qué? Porque si tú no me vas a atacar a mí, yo no te voy a atacar a ti, porque consideramos que hay un valor superior, aunque tengamos la tentación económica de hacerlo, aunque tú seas más rico y yo más pobre y a mí me interese rapiñarte a ti porque tengas más riqueza, si ambos coincidimos en que hay un valor superior, que sería ese punto focal del que hablaba antes, que nos lleva a que no aceptemos que ninguno de los dos se declare la guerra, pues entonces, ¿para qué necesitamos una estructura que desarrolle la guerra o que pueda desarrollar la guerra entre ambos? Ahora, y luego con lo de antes, que a esa situación se pueda llegar en Europa no significa que se llegue en todo el mundo. Por tanto, si hay otras sociedades que no alcanzan simultáneamente ese grado de madurez, ese grado de sofisticación social, si lo queremos, pues claro, si tú te desarmas, porque dices, bueno, yo es que España y Francia no se van a declarar la guerra, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que, no sé, dos ciudades de España sería muy raro que se declararan la guerra, porque ya se ven todos parte de la misma nación, de la misma comunidad política, de la misma sociedad, se ven casi, bueno, hermanos, entre comillas, es decir, gente a la que no quieres matar, y con Francia cada vez o con Alemania cada vez, pese a todas las tensiones recientes por el euro, etcétera, pues ese sentimiento de empatía se va extendiendo más. Eso no significa que no tengas sociedades menos maduras o menos pacifistas de fuera que justamente porque te has desarmado te dicen, bueno, esto es un caramelo atractivísimo para ser invadido y para ser conquistado. Entonces, se han de dar, ya digo, equilibrios múltiples, no solo internamente, no solo frente a tus vecinos, sino también frente a potenciales agresores externos. Sí, por ejemplo, yo tengo la duda de que solamente tenemos que ser maduros para poder estar en la anarquía, porque, por ejemplo, en Europa no es muy prevalente tener armas de fuego, pero aquí en Estados Unidos yo viajo con mi AR-15 en mi carro a trabajar todos los días y nadie me dice nada. Y, por ejemplo, aquí todo el mundo tiene armas. Entonces, digamos que la legitimidad del Estado, en mi punto de vista, es nula, ¿verdad? Entonces, una manera de la que me gusta hablar de esto es entre países. Si los bienes no pasan entre países, los ejércitos lo harán, ¿verdad? Entonces, si nada más, o sea, por esa, como tú dices, o sea, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, no te voy a cercenar, ¿verdad? No te voy a tratar de matar. Simplemente, o sea, aunque no seamos totalmente maduros intelectual o emocionalmente, simplemente por esa necesidad, ¿verdad? Podemos convivir. Yo pienso que eso... Sí. Dime. Sí, no, está claro que, vamos a ver, hoy la sociedad en gran medida vive sumergida en una anarquía. Es decir, y esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, un asesino, o decir, ¿por qué la gente hoy tiene ánimos menos criminales que hace 300, 400 años? ¿Solo porque el Estado sea más eficaz o más eficiente a la hora de detener delincuentes? Es dudoso. En algún caso puede ser así, pero la gente que tiene mucho ánimo de matar a otra persona, al final las consecuencias le dan igual. Y ya no me voy hace 300 o 400 años, vámonos frente al estado de naturaleza. Es decir, el hombre en estado de naturaleza es
un criminal permanente. Es decir, ¿por qué? Pues porque tú no conoces al otro, no sabes si el otro te va a matar. No hay, insisto, esos equilibrios de poder o esos equilibrios institucionales que permiten que tú te fíes de la otra persona y, por tanto, cuando no conoces a la otra persona, lo más rápido y lo más eficaz para sobrevivir es cargártelo primero, matarlo primero, porque si no, igual te mata él. Entonces, hoy todo eso obviamente no pasa. Y no pasa no tanto porque esté el Estado, que puede contribuir, no digo que no, sino porque hay un sustrato social subyacente que hace que la gente no se quiera matar entre sí. Y de hecho es que si la gente se quisiera matar entre sí, el Estado no podría evitarlo. Claro. Es decir, el Estado puede perseguir crímenes muy puntuales, muy localizados, pero son crímenes que el conjunto de la sociedad repudia, rechaza, que el conjunto de la sociedad, incluso sin Estado, de alguna manera trataría de perseguir. Que el Estado haya sido la forma política en la que por alguna circunstancia se haya organizado esa sociedad para perseguir esos crímenes no significa que no se puedan perseguir esos crímenes sin que esa organización, digamos, de carácter estatal. Entonces, sí, efectivamente la sociedad viven varias anarquías, que es un poco lo que estaba comentando. Viven en anarquías horizontales, si lo queremos, es decir, las relaciones que mantenemos entre nosotros son relaciones básicamente privadas. A mí hay un ejemplo que me gusta muy y es muy evidente, es decir, cuando vas al barbero y el barbero te afeita con la navaja te la pasa por aquí. Es decir, si el barbero tuviese instintos criminales, lo más fácil, sería la oportunidad más fácil de matar gente, y el Estado obviamente no lo puede evitar porque... Entonces, compara esa situación con una del estado de la naturaleza, donde ya no es que si tienes el cuchillo aquí, sino que incluso aquí, a muchos metros de distancia la gente se quiere matar entre ellos y solo piensa en matarse entre ellos. En la sociedad actual no. Entonces, en esa anarquía, digamos, horizontal, la gente coopera más allá del Estado. Luego también hay una anarquía vertical, sociedad-Estado. Es decir, ¿por qué la sociedad acepta pacíficamente que haya reemplazos de poder? Es decir, si un partido pierde las elecciones, ¿por qué la minoría que pierde, aunque sea una minoría bastante mayoritaria, acepta que haya ese recambio de poder? ¿Por qué no da un golpe de Estado, por ejemplo? Es decir, y eso no es por nada, eso es simplemente porque se ha generado la legitimidad de que el que gana unas elecciones democráticas tiene la legitimidad de gobernar, y los que las pierden tienen que soportar que haya un recambio de líder. Hace 1000 años habría sido descabellado pensar que un monarca, si el pueblo le decía vete, se hubiese ido, hubiese empezado a pasar a cuchillo a la gente. Y luego también hay una anarquía horizontal entre estados. Lo que comentábamos antes, que no hay un superestado. Por tanto, ¿por qué Estados Unidos no invade Andorra? ¿Por qué Estados Unidos no invade, no sé, un país pequeño que prácticamente pueda conquistar sin ninguna dificultad? Pues porque no hay equilibrios de poder entre estados. Algunos estados se empezarían a poner nerviosos y empezarían a enseñarle los dientes, empezarían a acusarle de imperialismo, etcétera, pero sobre todo también porque la anarquía de poder vertical entre sociedad y Estado se revolvería. La gente en Estados Unidos saldría a la calle a protestar de que el gobierno haya decidido invadir un país que no ha hecho nada para ser invadido. Bueno, entonces, ahí sí estoy un poquito en desacuerdo, porque, por ejemplo, hemos estado aquí en Estados Unidos desde el principio, desde el Génesis, en guerra. Las únicas razones, honestamente, por las cuales estamos allá es por el petróleo y por el litio, ¿verdad? Para hacer pilas y todo ese rollo. Entonces, eso es un tráfico de influencias, es algo muy... Sí. Una cosa son los motivos reales, sí. Pero desde luego esas no son las razones que ha aducido el gobierno. No. Porque pero es que si hubiese aducido esas razones, no habría tenido el apoyo social para invadir esos países. Entonces, todo gobierno de un Estado, cuando va a hacer algo que por defecto genera pues una tensión social, porque el gobierno no tiene que justificarse, por ejemplo, para detener a un violador, no tiene que dar ningún motivo, la gente acepta que esto tiene que ser así. Ahora, para invadir un país, la gente no acepta por defecto que se haya de invadir un país. De hecho, la gente por defecto casi es crítica en general. Tiene que ser porque el gobierno le dé una explicación robusta: hemos de perseguir el terrorismo, hemos de ganar a los comunistas, etcétera, etcétera, por el cual la gente diga, bueno, aunque no me gusta, acepto que vayas a la guerra. Pero hay que construir el gobierno se ve forzado a construir una narrativa.
e incluso construyéndola, hay una parte muy importante y cada vez más importante de la sociedad que está en contra. Sí. En ocasiones incluso uno podría decir que está en contra en exceso, es decir, que a lo mejor podría haber alguna guerra, no voy a entrar en ese debate, que podría ser legítima, que podría haber razones para emprenderla, y aún así hay una oposición social muy fuerte a la misma. Por tanto, quiero decir, el Estado necesita construir sus legitimidades y en muchos casos cada vez lo va teniendo más complicado para ello. En otros no. Y en otros, es decir, ahí podríamos decir que el liberalismo de alguna manera está ganando. En otros no. En Europa, por ejemplo, para aumentar el gasto en educación o aumentar el gasto en sanidad, no hay que dar ninguna justificación de nada. Es decir, se asume que esto está bien y que esto es legítimo y que es una función del gobierno. De hecho, hay que dar la explicación para recortar el gasto. Y hay que dar una explicación que incluso aunque estés al borde de la quiebra, como ha estado, y en gran parte sigue buena parte de los países europeos, no se acepta que se tenga que recortar el gasto. Y la mayoría de la población está en contra. Por tanto, quiero decir, ahí ves los equilibrios de poder y de legitimidades que se construyen, y que en la medida en que esos equilibrios de poder y de legitimidades cambien, y cambien de ciertas formas concretas, pues probablemente sí podríamos funcionar sin Estado. Pero insisto, para que esto tenga un cierto revestimiento científico, pues hace falta algo más que intuiciones o algo más que ciertos lugares comunes de la ciencia económica y de la filosofía política. Y eso es, volviendo un poco al principio, lo que falta o lo que me falta para terminar de decir, sí, sin ninguna duda, esto es viable. Por ejemplo, yo en mi libro Una revolución liberal para España creo que más o menos, de alguna manera, al menos con ciertos criterios razonables, sí he encontrado justificación para exponer que reducir el Estado a un 90% es perfectamente viable. Sí, Y que no hay ninguna razón o ninguna razón muy poderosa que impida que ello pueda ser así. Ahora, ese mismo ejercicio hay que hacerlo para el otro 10% o 5% restante del Estado y de la autoridad política, que sirve, y no lo olvidemos, como elemento coordinador de la resolución de conflictos en las sociedades modernas. Por tanto, ¿puede haber otros mecanismos? Muy probablemente, pero hay que exponerlos desde múltiples prismas o aristas distintas. Totalmente de acuerdo, y de hecho, o sea, yo creo que la tecnología nos está ayudando a llegar a ese punto, tanto a la educación como a poder llegar a más esquinas de los países de todos los planetas. Anteriormente, para poder acumular riquezas, ya ves, teníamos que invadir, porque solo había cierto número de cosas. Ahora con la tecnología nos permite hacer riquezas. Entonces lo que es la guerra se hace un poquito más absurdo. Como dices, cada vez es más difícil. Entonces yo tengo la certeza de que en un par de generaciones, si le seguimos echando ganas como lo estamos haciendo, vamos a poder llegar cuando menos a un liberalismo donde los países van a empezar a abrir los ojos y ver que, o sea, sí, me están dando cosas, pero para que el gobierno te dé algo, se lo está robando a alguien más. Sí, no. Yo no tendría tanta certeza. Es decir, yo tengo cierta esperanza de que ello pueda ser así. No creo que necesariamente tenga por qué ser así. Más que nada porque, de alguna manera, hoy la gente ve al Estado no solo como una herramienta para hacer la guerra. De hecho, yo creo que esa ha pasado a ser una función. Es decir, esa es la función capital y lo sigue siendo, pero que no es la percepción de que esa es la función central. Hoy la mayoría de la gente ve al Estado como una especie de seguro social de última instancia para redistribuir la renta. Y puede seguir viéndolo. Es decir, es verdad que, y en mi libro lo intento demostrar, creo que hay maneras alternativas de acometer esa misma función, que permitirían mucha más autonomía personal, mucho más dinamismo social, incluso mucha más equidad y mucha más solidaridad comunitaria, pero bueno, la gente puede no darse cuenta de ello perfectamente, porque hay un cierto sesgo del statu quo que nos lleva a aferrarnos a lo que conocemos y a desconfiar, y no es
algo tampoco necesariamente malo, a desconfiar de nuevas aventuras. Es decir, si lo que conocemos funciona, ¿para qué vamos a hacer experimentos con gaseosa, ¿no? Y por eso la labor de divulgación, de batalla de las ideas, de investigación, es tan importante para ir encontrando evidencias y dar argumentos cada vez más robustos de por qué sí que hay que ir haciendo ciertos cambios en nuestras sociedades modernas, porque nos permitirían a todos vivir de una manera mucho más adecuada. Pero en el caso de la guerra, yo también ahí tengo una certeza algo más, bueno, tampoco muy reforzada, pero sí algo más fuerte, diría, en que las sociedades van a seguir siendo cada vez más antibelicistas. Pero cuidado, porque esto es un poco lo que comentaba antes, que las sociedades occidentales vayan siendo cada vez más antibelicistas no significa que el resto del mundo lo vaya siendo. Y en la medida en que el resto del mundo no lo sea, puede ser una amenaza o una torpeza por parte de Occidente ir siéndolo. Es decir, la función de la necesidad de defenderse frente a las amenazas tiene que estar ahí. Si una sociedad no quiere hacer la guerra, está muy bien, pero en tanto en cuanto haya otras sociedades que sí la quieran hacer, suponer una amenaza, para ti, lo reconozcas o no lo reconozcas. Y digamos que hemos pasado un periodo de cierta paz interna, bueno, Estados Unidos, básicamente toda su historia, ¿no? Pero Europa, pues lleva desde que es un protectorado americano, básicamente también con paz interna. Y claro, la guerra se ve como algo muy lejano, como algo que cada vez tiene menos sentido, pero insisto, sí tiene cada vez menos sentido internamente entre naciones europeas, porque sí hay una sensación o una mayor empatía, parece ser, entre todos los ciudadanos de no querer matarse entre sí. Ahora, eso no quita que de fuera no quieran invadirnos, no quieran rapiñarnos, no estoy haciendo ese juicio, pero desde luego pueden estar ahí esos riesgos. Y si están ahí esos riesgos, el desarme unilateral es complicado. Pero, o sea, a lo que yo estoy probablemente tratando de explicar, y no muy bien, es de que el Estado desaparezca no quiere decir que no vaya a haber un tipo de defensa, porque eso también se puede privatizar. Sí, pero, es decir, está claro que puede haber algún tipo de defensa. Por ejemplo, en mi libro expongo que son perfectamente funcionales las ciudades privadas. Por tanto, un tipo de defensa, ¿cuál sería? Pues alianzas entre ciudades privadas, alianzas de defensa mutua entre ciudades privadas. Por tanto, que hay tipos de defensa alternativos al estatal es obvio. Ahora, lo que hay que probar es que esos sistemas alternativos, más voluntaristas, si queremos, de defensa, tienen alguna oportunidad, no digo que necesariamente tengan que ganar, pero sí tienen alguna oportunidad de ganar una guerra contra un Estado moderno, organizado, que se caracteriza sobre todo por su predisposición a hacer la guerra total, es decir, a masacrar a todo el mundo si hace falta, a la sociedad civil incluida. Entonces, eso es lo que falta, y ahí ya no es solo teoría política, teoría económica, también es teoría militar. Y ese ejercicio obviamente hay que hacerlo, porque si tú dices, sí, es posible defendernos por otras vías, vale, pero esas vías tienen algún viso de victoria o no, porque entonces es un brindis al sol. Y si hay ciertos incentivos estructurales, que no lo sé, solo planteo la posibilidad de que los haya, que haga que militarmente, por ejemplo, una alianza de ciudades sea más desorganizada, por ejemplo, que no haya un mando militar único, sea más desorganizada, puedan surgir enfrentamientos internos, etcétera, y que en función de eso sistemáticamente tiendan a perder frente a un enemigo que sí esté jerarquizado, organizado, bien militarizado, que esté dispuesto a llegar a niveles de salvajismo a los que no están dispuestos a llegar, por ejemplo, las sociedades más civilizadas, pues claro, ahí hay un problema que hay que para el anarquismo, y también eventualmente para un Estado cuya sociedad civil cada vez sea más o se oponga más a cualquier tipo de guerras, incluso a las guerras defensivas. Es decir, esto ya no es ni siquiera un problema estrictamente del anarquismo, es un problema de ciudades que no quieren dar la batalla, y si no quieren dar la batalla te la pueden dar. Y no digo que tampoco es que me guste una sociedad digamos, muy predispuesta a la guerra, ni mucho menos, pero que todas las ventajas que podemos verle a que la sociedad sea antimilitarista y
absolutamente pacifista, hay que tener en cuenta que eso también va aparejado con costes, y los costes es que básicamente estás ahí esperando a que te invadan si no tienes un sistema de defensa bastante bien hilado. Ahí ves, la sociedad suiza sí es un ejemplo que en gran medida sí ha logrado compatibilizar, siendo un Estado pequeño, claro, pero sí ha logrado compatibilizar una posición pacifista y de neutralidad, pues prácticamente sin parangón en Occidente, con una sensación y un sentimiento por parte de su ciudadanía y un entrenamiento y una organización militar para hacer frente a invasiones. Es decir, la sociedad suiza es absolutamente pacífica, una de las sociedades más pacíficas del mundo, pero eso no significa que no estén preparados para la guerra. Ese es otro ejemplo que te iba a dar de estos señores. O sea, todo el mundo tiene sus rifles en sus casas, tienen balas, están listos, tienen entrenamiento, tienen todo, pero su estado es chiquitito. Bueno, no está mal, es más pequeño que los... O sea, no es tan pequeño, es el 30% del PIB, que ojalá Europa tuviese este estado, pero aún así es un estado mucho más grande del que nos gustaría, ya sea anarquistas o partidarios del estado mínimo. Pero sí, efectivamente, sí, en Suiza la defensa está básicamente socializada, comunitarizada, no es una cuestión esencialmente del Estado. Y eso no ha implicado una incompatibilidad entre la paz, en la que se ha hallado Suiza durante más de 150 años, y la predisposición a defenderse, una predisposición, sabemos, sincera y sabemos auténtica. Es decir, no es un deseo genérico de sí, yo me defendería. No, sabemos que la sociedad suiza está preparada para defenderse. Obviamente, si le invade Estados Unidos o Rusia o China, no va a lograr defenderse, pero para la escala que tiene, es una escala muy competente de dar la batalla, por supuesto que sí. Me encanta esa idea. Probablemente una última pregunta. ¿Qué piensas del Bitcoin? Bueno, esto es un cambio bastante grande de tema, ¿no? Sí. Bueno, al final está bastante relacionado. Es decir, al final nos seguimos moviendo en tema de teoría de las instituciones y qué hace falta para que una institución sea funcional. Y lo que hace falta, pues es que lo decíamos antes, es un punto focal, un punto Schelling, tanto para la resolución de conflictos, que sería el punto focal de las instituciones jurídicas, como en el caso del dinero hace falta un punto focal de aceptación generalizada de un medio de pago. Es decir, la gente para que algo se utilice como dinero, lo que va haciendo es progresivamente reconociendo que un determinado bien o activo es el bien o activo más líquido de una sociedad, y al hacerlo lo va aceptando, y al ir aceptándolo se vuelve todavía más líquido, con lo cual son unas expectativas que se autorrefuerzan y que por tanto se van volviendo cada vez más consistentes y más reforzadas. Bitcoin tiene que conseguir eso si quiere tener futuro. Es decir, Bitcoin tiene que conseguir que cada vez más gente la vea como dinero y que cada vez más gente la utilice como dinero. Y a mi juicio todavía no hay un uso completo de Bitcoin como dinero. ¿En qué sentido? Tú puedes utilizar Bitcoin, bueno, tú o en general, cualquiera que use Bitcoin, normalmente usa Bitcoin como dinero para pagar. Es decir, bueno, pues yo quiero comprar esto, está en Bitcoin, pues compro Bitcoin y compro esto. Y esto es como una especie, es más que dinero, es un canal de pago. Pero eso sigue sin ser dinero. Para que sea dinero hacen falta dos características. Una, que la gente esté dispuesta a tener en sus monederos abundantes cantidades de Bitcoin, o abundantes, pues bueno, lo que podemos tener en saldos de tesorería en otras monedas, en euros, en dólares, etcétera. Es decir, que estén dispuestos a tener, que vean que Bitcoin es su activo más líquido y que estén dispuestos a tener una parte de Bitcoins, digamos, sistemáticamente inmovilizadas en su activo para hacer frente a emergencias, y eso me da la sensación que no mucha gente lo está haciendo. Es decir, sí que hay gente que tiene Bitcoins en sus monederos, pero la tienen con un componente más especulativo, es decir, esperando que Bitcoin se revalorice, etcétera, etcétera, pero gente que diga, no, es que el activo que yo considero más seguro y más líquido, y por tanto en el que quiero tener una cierta reserva de valor frente a cualquier contingencia, es Bitcoin.
De eso me parece que hay muy poca gente. Sí hay gente que, muchísima, vamos, que tiene dólares, que tiene euros cumpliendo esa función. Sí hay gente incluso hoy que tiene oro cumpliendo esa función. Por ejemplo, hay gente que dice, yo me quiero proteger frente al riesgo de guerra. ¿Cuál sería el activo más líquido en medio de una guerra? Es decir, cuando nadie se fía de nadie, cuando los estados caen, etcétera. El oro. Por tanto, yo tengo una parte de mi patrimonio en oro porque bajo ese contexto que estoy describiendo es el activo más líquido y me interesa tener esa parte de mi patrimonio en líquido frente a contingencias complicadas como una guerra. ¿Bien? Pero no creo que casi nadie tenga bitcoins bajo ese prisma y eso de momento acredita que Bitcoin sigue sin ser dinero. Y la segunda condición es que la gente no solo pague en Bitcoin, sino que cobre en Bitcoin y pague y cobre en Bitcoin a la vez. Es decir, que la contabilidad se lleve en Bitcoin. Que a ti la fluctuación de Bitcoin y del dólar te sea tan relevante como la que para un europeo puede ser la fluctuación euro-dólar. Algo ajeno, que tiene su importancia, claro, porque si vives en Europa y el dólar se te encarece, pues los bienes que pudieses estar comprando en Estados Unidos obviamente se te encarecen también. Y eso pues te lleva a replantearte ciertas cuestiones de tu cesta de compra y de tu cesta de inversión. Bien, pero no te afecta trascendentalmente, ni te consideras severamente empobrecido, ni nada. ¿Por qué? Porque tu contabilidad, ingresos, gastos, patrimonio, la llevas en euros. También hace falta que suceda eso con Bitcoin para que Bitcoin pueda llegar a ser dinero. De hecho, cuando suceda eso, será cuando la gente empiece a tener saldos de tesorería abundantes en Bitcoin. Porque si tú ya cobras y pagas en Bitcoin y estructuralmente lo haces, ¿cuál es tu activo más líquido para cobrar y pagar en Bitcoin? Bitcoin. Entonces, todo eso es un cambio que tiene que ir viniendo y que puede ir viniendo, no digo que no. De hecho, Bitcoin tiene ciertas características que permiten pensar que eventualmente podría convertirse en dinero, no que necesariamente vaya a hacerlo, pero que sí que podría llegar a ser. En función de cuánta más gente vaya reconociendo, ya digo, Bitcoin como dinero. Y esto son, de nuevo, expectativas autoalimentadas. Ahí lo más fácil y lo más sencillo es leer El origen del dinero de Menger, donde va explicando perfectísimamente cómo surge evolutivamente el dinero y plantear ese mismo escenario que se puede dar en el caso de Bitcoin. Ahora, también se puede no dar. Y eso llevaría pues a que quien esté apostando porque Bitcoin se vaya a convertir en dinero pueda sufrir pérdidas significativas. Aún así, claro, toda inversión conlleva... Es decir, hoy Bitcoin es una inversión, ¿no? Es una inversión, es una apuesta en una startup monetaria de que se va a convertir en dinero. Bueno, pues toda inversión en una startup tiene riesgos grandes y también rentabilidades potenciales gigantescas. Pero, insisto, de momento se está utilizando más como canal de pago y como apuesta inversora especulativa que como dinero en sí, que es valor estable, cobros y pagos denominados en la misma moneda y saldos de tesorería para hacer frente a contingencias imprevistas en Bitcoin. Me encanta esa respuesta. Y sí tiene, o sea, yo tengo Bitcoin y en mi círculo tengo gente que lo acepta, pero como dices, todavía hay mucha educación que tenemos que hacer en ese departamento. Te agradezco infinitamente por aceptar la invitación a esta entrevista, no sabes cómo. Y alguna otra cosa que nos quieras comentar antes de que nos vayamos, porque también ya no quiero que se te haga tan tarde ahorita. No, bueno, simplemente pues supongo que prácticamente todos los oyentes lo conocerán o los conocerán, pero sí que querría de alguna manera dar un poco de publicidad a dos instituciones con las que estoy muy íntimamente relacionado, como son el Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios OMMA. En el Instituto Juan de Mariana pues somos un think tank liberal que tiene como propósito pues eso, divulgar los principios de una sociedad de individuos libres y responsables, dar la batalla de las ideas en todos los frentes, en el frente de elaboración de ideas, en el frente de formación de esas ideas y en el frente de la divulgación de esas ideas. Y aunque es un centro radicado en Madrid, damos conferencias semanales, ahora volvemos a empezar el 20 de septiembre, que se pueden seguir por internet. Por tanto, cualquiera que quiera seguir esas conferencias
está invitadísimo a seguirlas en streaming en directo los sábados a las 8 hora española. También, por supuesto, si vienen a España, les recibiremos con los brazos abiertos si se quieren pasar por el clase del Instituto Juan de Mariana. O también, en verano, solemos organizar la Universidad de Verano en Lanzarote y viene gente de todo el mundo. Por tanto, si alguien se anima a venir, nosotros, por supuesto, también encantados de recibirle, y de hecho muy probablemente reciba una beca para asistir. Por tanto, cualquiera que le interese lo puede intentar solicitar. Y luego la otra institución con la que estoy, ya digo, muy relacionado es el Centro de Estudios ONMA. Es un centro de educación superior online. Por tanto, también cualquier persona, esté donde esté, puede cursar los programas que se ofrecen en este centro. Ahora hay dos grandes programas que me gustaría reseñar o que me gustaría mencionar. Claro. Uno es el programa de Value Investing y Teoría Austríaca del Ciclo Económico, que es un programa que enseña básicamente a invertir según los principios de la Escuela del Valor, según los principios de Warren Buffett, Benjamin Graham, Bestinver en España, Francisco García Paramés, es decir, comprar compañías excelentes a precios baratos, cómo localizar las compañías, cómo analizarlas, cómo prever o tratar de anticipar la capacidad de generación de flujos de caja futuros de esas empresas, etcétera. Y todo eso aderezado de teoría del ciclo austríaca para saber en qué momento del ciclo nos encontramos, cuando están caras o baratas en general las empresas, etcétera. Ese es un programa que se puede cursar, ya digo, desde donde se esté. Y luego el otro programa, que es por el que yo tengo una cierta mayor simpatía o una cierta mayor cercanía, que es el máster en Economía del Centro de Estudios ONMA, del que soy codirector, por eso tengo una mayor simpatía, ¿no? Y es un programa multidisciplinar en Economía desde el punto de vista de muchas escuelas liberales: Escuela Austríaca, Escuela de Chicago, Escuela Neoinstitucionalista, Escuela de la Public Choice, etcétera. Yo creo que es un programa muy completo que a lo mejor a cualquiera de los espectadores también le interesa cursar para reforzar sus conocimientos y su formación económica, no básica, sino incluso a un nivel bastante avanzado. Empezamos por lo básico, eso sí, pero llegamos a niveles muy avanzados y, por tanto, cualquiera que esté interesado, por supuesto, también estamos encantados de recibirle. Eso es fabuloso, te agradezco. Voy a asegurarme de poner estos links abajo donde está la descripción aquí. Y una vez más, Juan Ramón Rayo con nosotros en Anarcast Español. Si tienen alguna pregunta o comentario, pónganlo abajo y vamos a hacer lo posible por responder. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés bien. Igualmente, y nada, sigamos defendiendo y dando la batalla de las ideas en el terreno liberal. Claro que sí. Buenas. This is Anarcast.